Vamos a comenzar entonces con las fórmulas inline definidas dentro de un for each. Cuando definimos una fórmula localmente, o sea a nivel del código de un objeto y dentro de un for each, su tabla de partida va a coincidir con la tabla base del for each. Recordemos que la tabla base de un for each es la tabla física que GeneXus navega a través del for each y que queda determinada a partir de los atributos que se encuentran presentes en la cláusula order, en la cláusula defined by, en las cláusulas where y en el propio cuerpo del for each. GeneXus busca la mínima tabla extendida que los contenga a todos ellos y esa será la tabla base del for each. ¿Por qué dijimos que la tabla de partida de la fórmula va a coincidir con la tabla base del for each? O mejor dicho, va a ser la misma que la tabla base del for each. Bueno, porque esta tabla base del for each va a ser la tabla en la cual estemos posicionados al momento de dispararse la fórmula, ¿verdad? Ya que nuestra fórmula está declarada dentro del for each. Si bien en estos casos vamos a estar definiendo una fórmula dentro del for each, los atributos que pertenezcan a la definición de esta fórmula no van a participar en la determinación de esta tabla base del for each. En cuanto a los atributos que vamos a poder involucrar en la definición de la fórmula, tenemos los atributos de la tabla de partida y su extendida, los atributos de la tabla de llegada y su extendida, y también vamos a poder incluir variables en la definición de una fórmula. Antes de ver un ejemplo concreto, veamos qué sucede si tenemos una fórmula inline declarada dentro del evento load de un web panel. Si estamos hablando de un web panel con tabla base, entonces estamos hablando de que existe un for each implícito, ¿verdad?, asociado a este web panel, por lo que nuestra fórmula estará dentro de ese for each implícito. En el caso de estar hablando de un web panel sin tabla base, entonces la declaración de la fórmula estará dentro del for each que explícitamente se haya indicado para efectuar la carga de ese web panel. Analicemos ahora sí el ejemplo que estamos viendo aquí. Tenemos dos transacciones, la transacción flight instance y la transacción flight. La transacción flight es una transacción de dos niveles. El primer nivel tiene el número de vuelo con su descripción, el identificador de la línea aérea con su nombre, y el segundo nivel que corresponde a la lista de precios, ¿verdad?, con la fecha y el precio correspondiente a esa fecha. Luego la transacción flight instance también es de dos niveles. En el primer nivel tenemos el identificador de la instancia de vuelo con la fecha correspondiente y el número de vuelo, ¿verdad?, que corresponde a esta instancia con su descripción. El segundo nivel corresponde a la lista de pasajeros, ¿sí?, con su identificador y el nombre del pasajero. Luego tenemos en el código de algún objeto la declaración de este for each y dentro de este for each la declaración de esta fórmula max, de esta fórmula aggregate. En primera instancia, entonces, ¿cómo determinamos la tabla base del for each? Bueno, como ya dijimos, ¿verdad?, es a través de los atributos que aparezcan en las cláusulas order, defined by, en las cláusulas where, si existieran, y en los propios atributos que se mencionen en el cuerpo del for each. En este caso, tenemos solamente cláusula defined by, por lo que flight instance date será el atributo que estemos considerando para determinar la tabla base de este for each. Por lo tanto, la tabla base de este for each será flight instance. Habíamos dicho ya que los atributos que estén presentes en la definición de la fórmula no participan, ¿verdad?, en la determinación de la tabla base del for each. Por lo tanto, tenemos ya la tabla base de nuestro for each y sabemos que la tabla de partida de nuestra fórmula va a coincidir con la tabla base de este for each, por lo que flight instance también será la tabla de partida de nuestra fórmula. Ya tenemos entonces la tabla de partida de nuestra fórmula max. ¿Qué es lo que está haciendo esta fórmula? Bueno, esta fórmula max lo que nos va a devolver es el precio vigente en la lista de precios, ¿verdad?, al día de hoy. Para eso está maximizando el atributo flight price list date, la fecha en la lista de precios, siempre que sea menor o igual al día de hoy, a la fecha actual, y va a estar devolviendo el valor 0 si es que no encuentra datos, o va a estar devolviendo el valor del precio de esa lista de precios. Esto nos indica entonces que la tabla donde esta fórmula está siendo evaluada es flight level 1, ¿sí?, por lo que esta será la tabla de llegada de nuestra fórmula. En cuanto al atributo flight number, es un atributo común
¿verdad? Es clave primaria en nuestra transacción flight, es una clave foránea en nuestra transacción flight instance, por lo que va a actuar como un filtro implícito, ¿verdad? En este for each, en la evaluación de esta fórmula. Por cada registro que estemos navegando en este for each, en nuestra tabla flight instance, vamos a tener el valor de flight number que va a estar implícito, y ese valor entonces va a aplicar en esta fórmula para poder obtener para ese número de vuelo la fecha que corresponda para obtener el precio de la lista de precios que estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo en GeneXus. Tenemos acá nuestra KB, tenemos aquí la transacción Flight Instance, como veíamos recién en la diapositiva, ¿verdad? De los dos niveles. En el primer nivel tenemos los datos de la instancia de vuelo con el número de vuelo asociado, la lista de pasajeros. Tenemos la transacción Flight, ¿verdad? Con su número de vuelo, los datos correspondientes. Lo que queremos hacer es crear un web panel donde podamos ver los datos de las instancias de vuelo con el precio que corresponda a la fecha de esa instancia de vuelo, ¿verdad? Como la instancia de vuelo tiene un número de vuelo asociado y por cada número de vuelo tenemos la lista de precios, ¿verdad? Con la fecha y el precio vigente para esa fecha, vamos a poder obtener a partir de la fecha de la instancia de vuelo cuál es el precio que corresponda para esa fecha y para ese vuelo. Creamos entonces un web panel de nombre Flight Instance Price. Y a este web panel le vamos a insertar una grilla, utilizamos la opción Insert Grid y le vamos a agregar los atributos Flight Instance ID, la fecha de la instancia de vuelo, el número de vuelo, la descripción del vuelo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces nuestra grilla con los datos que precisamos, ¿verdad? La instancia de vuelo con la fecha y el vuelo asociado a esa instancia. Lo que vamos a agregar es una variable también que nos va a mostrar el precio, ¿verdad? De esa instancia de vuelo que corresponda a la fecha de la misma. Vamos a crear entonces una variable. Seleccionamos entonces la grilla, botón derecho, Columns, Add. Nueva variable, vamos a crear una variable de nombre Flight Instance Price. Y la vamos a basar en el atributo Flight Price List Price. La seleccionamos y la movemos hasta la última posición para que aparezca al final en nuestra grilla. Tenemos entonces nuestra grilla completa con la variable incluida. Salvamos estos cambios. ¿Qué debemos hacer entonces para lograr que esta variable sea cargada con el valor que corresponda al precio de esta instancia de vuelo? Bueno, estamos teniendo aquí un web panel que es con tabla asociada, ¿verdad? Tenemos atributos presentes en la grilla, por lo que GeneXus va a determinar la mínima tabla extendida que los contenga a todos ellos. Estamos hablando de Flight Instance ID, Flight Instance Date, Flight Number y Flight Description. La mínima tabla extendida que los contiene a todos ellos es Flight Instance, por lo que Flight Instance será la tabla base de este web panel. ¿Qué tendríamos que declarar entonces para lograr que esta variable se cargue con el valor del precio, ¿verdad?, que estamos buscando? Bueno, si tenemos un web panel con tabla base, sabemos entonces que el evento load se dispara tantas veces como registros se carguen y que tenemos un for each implícito, ¿verdad?, asociado a este web panel. Por lo tanto, si nosotros declaramos aquí la fórmula max, esta fórmula va a estar dentro de ese for each implícito. Si la tabla base de este web panel es Flight Instance, la tabla de partida entonces de nuestra fórmula también será Flight Instance, puesto que esa es la tabla en la cual estamos posicionados al momento de dispararse este cálculo. Insertamos entonces la variable Flight Instance Price y declaramos nuestra fórmula. Vamos a maximizar el atributo
flight price list date, mientras que sea menor o igual a la fecha que está registrada en la instancia de vuelo. Por lo tanto, el atributo flight price list date menor o igual al atributo flight instance date, declaramos que nos devuelva el valor 0 si es que no encuentra ningún dato que verifique todas estas condiciones, o que devuelva el precio que estamos buscando, que es flight price list price. Tenemos entonces nuestra fórmula inline aquí declarada. Vamos a salvar estos cambios y vamos a ejecutar nuestra aplicación presionando F5. Ejecutamos nuestro web panel y tenemos entonces para cada una de nuestras instancias de vuelo el precio que corresponda para la fecha de esa instancia. Recordemos que flight number es clave primaria en la transacción flight, es una clave foránea en la transacción flight instance, por lo que a la hora de evaluar esta fórmula está actuando, ¿verdad?, como un filtro implícito. Vamos a volver ahora a GNexus y vemos qué pasaría si nuestro web panel no fuera con tabla base, sino que fuera simplemente un web panel donde solamente tiene variables, ¿verdad? En este caso, variables en nuestra grilla. Bueno, en esa situación el evento load se dispara una única vez, por lo que nosotros deberíamos poner en forma explícita cuál es ese for each que necesitamos para realizar la carga. Y nuestra fórmula entonces estaría declarada dentro de ese for each. Podríamos tener algo de este estilo. Insertamos el atributo, por ejemplo, flight instance date, ¿verdad? De esta forma, la tabla base de este for each va a ser flight instance, por lo que la tabla de partida, nuestra fórmula, también va a seguir siendo flight instance. Nuestra fórmula queda declarada de la misma forma. Y este sería entonces el código que tendríamos que ingresar en nuestro evento load en el caso de tener un web panel sin tabla base. Dejamos estos últimos cambios sin efectos, volvemos a las diapositivas.